Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes a todos, depende del lugar donde estén. Estamos aquí en otra edición de lo que es la Auditora en la Trinchera, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año pasado tuvimos lo que era el Auditor en la Trinchera. em, y en este caso me di cuenta que también es muy bueno tener también otra visión de la auditoría, ¿no? No por una cuestión de que hombres y mujeres sean distintos, pero a veces las realidades son distintas y está bueno también en este caso y este ciclo que vamos a hacer a lo largo de este año, vamos a estar enfocando un poco en este caso, la gestión de la auditoría interna, pero en este caso por líderes, ¿no? Que tienen en este caso la responsabilidad de dirigir importantes sectores de auditoría interna. Y en este caso tenemos como arranque, ¿no? Y bueno, te pongo la vara muy alta, Erika, porque obviamente no viste nada, sos la primera que estás marcando camino, obviamente es un poco difícil y por eso te agradezco sinceramente el haber aceptado esto que no tenés un parámetro de saber cómo es, ¿no? Porque no hay referentes que hayan estado. Pero bueno, igualmente, Erika. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Javier, porque para mí siempre es lindo poder compartir las experiencias de auditoría interna y sobre todo captar más, ¿no? Talentos de auditores y creo que ese es el objetivo, ¿no? De esta charla, ¿no? De poder endulzar un poco a todos aquellos que tienen ese bichito de querer ser auditores, es contarles un poco de la experiencia que tenemos y a ver si también aportan a la profesión, ¿no? Así que nada, gracias a ti y a todos tus seguidores, ¿no? Que van a ver esta presentación. Perfecto, Erika. Bueno, como siempre, arrancamos y obviamente como no todos obviamente te pueden conocer, como tampoco tal vez me conocen a mí, como alguien decía, el público se renueva, vamos a dar un pequeño currículum vitae para que, digamos, el resto sepa un poco más de vos y después sí vamos a arrancar específicamente con la charla, ¿no? que tenemos. Creo, básicamente de lo que tú me pasaste, Erika Fudrini es gerente de auditoría interna en la Caja Trujillo, presidente del comité de auditoría de FEPSEMAX, que es en este caso la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, vicepresidente del comité de auditoría de ASOMIF, que es la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, 29 años de experiencia profesional, de los cuales más de 13 años fueron como auditor interno de instituciones financieras y del sistema cooperativo y cerca de 3 años como auditor independiente en empresas comercializadoras, más de 4 años como contadora general en los rubros de ganadería, lácteos, agricultura, vitivinicultura, comercio, turismo, calzado y cerca de 9 años como coordinadora a cargo de las áreas logísticas, contabilidad, caja y cobranzas y 5 años más ejerciendo la docencia en auditoría y contabilidad de universidades tanto nacionales del Perú como internacionales. Y tu formación educativa y básicamente las credenciales que tienes son certificado en gestión de riesgos empresariales por el eh, COSO de Estados Unidos, certificado de control interno COSO por el Comité COSO de Estados Unidos, certificado como evaluador de calidad de auditoría interna por The Institute of Internal Auditor, certificado en COVID Foundation Examination por ISACA, certificado de especialista por Compliance and Corporate Defense por la Asociación Peruana de Compliance, certificado como Scrum Master para Scrum Manager Innova Ágile Chile, magíster en auditoría y magíster en administración de negocios por la Universidad Nacional de Trujillo de Perú, con estudios de especialización en microfinanzas por la Universidad ESAN de Perú, contador público colegiado y certificado por The Laureate International University, miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú, España y Estados Unidos, miembro de la Asociación Peruana de Ética y Compliance, miembro de la Asociación de Compliance de España y finalmente miembro de la Asociación Peruana de Compliance. Así que obviamente mucha experiencia, ¿no? Así que de vuelta, mil gracias obviamente por haberte sumado. Entonces, Erika, si te parece, la estructura que generalmente hacemos es, antes de empezar, digamos, como decimos en la Argentina, a los bifes, o sea, ir digamos, al hueso, vamos a empezar un poco
a conocer un poco a Erika, que además de ser auditor, es humana, ¿no? O sea que obviamente también tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, esta primera pregunta que generalmente hacemos, que es un poco más personal, es decinos una experiencia o varias experiencias, tal vez no tiene que ser una en particular, pero algunas experiencias que en realidad marcaron tu vida. Ujú. Bueno, sí, yo tengo una experiencia particular que me marcó la vida, ¿no? Que es justamente cuando salí de casa, ¿no? Yo vivía en una provincia de Perú, que es Chimbote, con mis padres, pero quería estudiar, ¿no? Y en ese momento se me metió el tema de la contabilidad, ¿no? Que quería hacer contabilidad, contabilidad. Bueno, en ese momento en el Perú pasó todo un cambio en el tema de la autoridad tributaria y proliferó mucho la profesión de contabilidad. Antes pues se llevaba las cuentas cada quien de manera individual y muchas veces había más evasión tributaria que otra cosa. Pero a raíz de esos años empezó el boom del control de la superintendencia tributaria, ¿no? De administración tributaria, y proliferó mucho el tema de la contabilidad. Entonces yo quería estudiar contabilidad, se me metió estudiar contabilidad. Pero la ciudad de Chimbote, donde vivía con mis padres, mis hermanos, a la ciudad de Trujillo, que es conocida en el Perú como la capital de la cultura, porque tiene muchas universidades, porque han salido muchos escritores y personajes, ¿no? Culturales. Entonces es conocida en el Perú como la ciudad de la cultura. Y a mí me llamaba mucho la atención, más que Chimbote, que también tiene sus universidades, Trujillo. Y ahí fue el tema, ¿no? De cómo me voy a los 17 años, ¿no? Es prácticamente pues sola, ¿no? Y una lucha tremenda, mi mamá no quería, mi papá sí quería, ahí me alié con mi papá. Le agradezco muchísimo a mi padre la oportunidad que me dio, porque se enfrentó prácticamente, ahí hubo toda una discusión en el hogar, porque mi mamá decía no, porque son 5 hermanos, todos van a querer ir, todos acá, y bueno, entonces, pero yo siempre he sido bien académica, siempre me ha gustado leer y creo que es una característica del auditor, ¿no? El saber, el gustarle leer, aprender, conocer. Y mi papá me dijo, ¿no? Yo sé de tu potencial y sé que lo vas a lograr. Y me envió, ¿no? Me envió con una amiguita que estudió conmigo desde que la conozco, desde el jardín, desde el kinder, estudió conmigo. Y al final ella también animó a su mamá, los dos nos animamos y nos fuimos a Trujillo. Y digo la experiencia que me marcó la vida porque una cosa es vivir bajo la tutela de tus padres, bajo el apoyo de tus padres, de todo tipo, emocional, económico, y otra cosa es vivir solo, ¿no? Así sea con un amigo, una amiga, pero al final de cuentas no está tu familia, ¿no? Y para mí fue una experiencia que me marcó la vida porque me hizo madurar muchísimo. Es más, yo, como les dije, vengo de un hogar eh, que medianamente, con una economía mediana, ¿no? Y yo sí era consciente de que mis papás estaban invirtiendo más que quizás en ese momento algunos de mis hermanos, que los tenían en Chimbote, ¿no? Por el tema no tanto del costo de la institución, sino también el hecho de que tenía que irme, pagar una pensión, un lugar donde vivir y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que yo prometí fue ni bien llegar, estudiar mucho, porque mi papá sabía que a mí me encantaba leer, estudiar y sacar becas. Entonces para mí fue un reto tremendo porque sinceramente yo primero estudié en un instituto, no en una universidad. Luego me pasé a la universidad. Pero mi meta fue estudiar 3 años, el primer ciclo pagado por mis padres, pero el otro era un compromiso de beca. Si no, me regresaba. Entonces, fue un reto y algo que me cambió mucho la vida porque yo me propuse estar becada los 2 años y medio, porque un medio ciclo o un ciclo me pagaron mis padres, y tenía que esforzarme para mantenerme estudiando, ¿no? Así que lo logré, fui becada 2 años y medio, y inclusive no solo fui becada,
sino también empecé mi mundo laboral en la institución que me acogió en el instituto donde estudiaba, que a su vez tenía una universidad. Y seguir trabajando, ya a los trabajadores les daban una beca de estudios para que continúen el instituto a la universidad, ¿no? Y continué la beca, pero la beca también te la daban si tenías un promedio mínimo de 14. Ya trabajar y estudiar no podía tener promedios muy altos, pero sí me las ingeniaba para poder tener y me esforzaba mucho para poder tener al menos el 14. Entonces, toda esa transición de salir del hogar, de tenerlo todo, ¿no? A pasar a vivir sola, a si tenía una necesidad, inclusive ver la forma de cómo yo misma poder agenciármela, ¿no? Para no estar molestando. Entonces, yo siempre también de niña he enseñado matemática a los niños. Todo lo que hice cuando estaba sola en Trujillo, para no estar un poco cargando también a la familia, como yo era uno de los primeros puestos en la contabilidad, enseñaba a los estudiantes de administración, que llevaban cursos de contabilidad, pero no eran muy buenos en contabilidad. Entonces, por ahí enseñaba y me recurseaba, y fue muy difícil, ¿no? Pero creo que fue un camino que yo lo valoro mucho porque me enseñó a madurar, ¿no? Me enseñó a madurar, a crecer, pero sí fue un momento, creo, muy importante en mi vida, ¿no? Que me marcó muchísimo. Y ahí te voy a destacar algo, pues yo escuchaba un doble desafío, por lo menos de este lado del hemisferio donde estamos, que es América Latina. Pues vos dijiste ir a vivirse sola, ¿no? Pero además no debería ser así, pero bueno, hay contextos culturales, un montón de temas ajenos a esta charla, que siendo mujer, que también es un desafío, ¿no? Porque tal vez en ciertos lugares no lo es así, ¿no? Y en otros, obviamente, además de vivir sola, de irse también con el condimento, ¿no? De los riesgos que significa, ¿no? Tal vez siendo mujer. Tal vez tu mamá ahí, tal vez con ese también diciendo, además, se me está yendo, además de uno de mis 5 hijos, Erika, ¿no? Que no sé cuántas mujeres serán, pero bueno, es justo se me está yendo una de las hijas mujeres, ¿no? Entonces también ese riesgo que uno a veces piensa en este lado de Latinoamérica que a veces suceden ciertas cosas. Entonces, obviamente, me imagino que doble totalmente ese esfuerzo, ¿no? Y entonces, ya yendo un poco, y ya por lo menos acá vemos perfilado que digamos, tu enfoque era un poco relacionado con las contabilidades, ¿no? O sea que obviamente ya tenías un poco definido, ¿no? Fuiste ya con un objetivo en el cual ya más o menos tenías delineado lo que querías hacer, ¿no? Entonces ahora la pregunta que te hago es, ¿por qué elegiste contador? ¿Qué fue lo que de alguna forma después te llevó de esta rama a decir, en este caso, la auditoría como tal es algo que me interesa, es algo que realmente lo considero que puede ser la profesión mía? Ujú. Ya, sí, esta historia también ya la he contado varias veces, me lo han preguntado y mira, lo que pasa es que yo he sido contadora, he ejercido mi profesión, he sido contadora, ¿no? De diversos rubros. Pero una vez, un día, ya por acabar mi carrera universitaria, ¿no? Me fui a un curso, porque siempre, como te digo, me gustaba aprender, meterme en cursos, en charlas, seminarios, congresos. Me voy a un curso que organizó la Cámara de Comercio de Trujillo, que se llamaba Auditoría Integral. Y mira cómo son las curiosidades de este mundo. El curso lo dictaba un auditor del Banco Continental, aquí en el Perú también bastante conocido, ¿no? Y que hoy por hoy, ya hace más de 3 4 años, es presidente y director de la Caja Trujillo. Mira las coincidencias de la vida, ¿no? Cuando entró y mira cómo es la vida, ¿no? Entró como director a la Caja Trujillo y tú sabes que en el sistema de cajas quien evalúa a un director es la unidad de auditoría interna, ¿no? O sea, mi área, ¿no? Pero cuando yo vi ese curso, me encantó cómo lo presentó. El curso se llamaba Auditoría Integral y me gustó. ¿Por qué?
porque yo hasta ese momento había tenido muchas experiencias en diversas áreas administrativas, generalmente, ¿no? De una organización. Pero la visión que plasmó el docente, ¿no? Es que era una revisión de punta a punta, ¿no? Era como que conocer toda la organización desde el más alto nivel, ¿no? Y dar recomendaciones y oportunidades de mejoras para que la organización siga mejorando. Esa visión, porque se llama auditoría integral, ¿no? Me encantó. Y no solamente me dediqué a la auditoría, sino yo en ese momento estaba justo presentando mi tesis para mi titulación como contador. Y hice mi tesis de un estudio del control interno, ¿no? Porque se basó por ahí el tema del curso, ¿no? Auditoría integral. Y luego dije, ah, no, yo tengo que ser auditora. ¿No? Tengo que ser auditora. Y desde ahí empezó, ¿no? Desde mi tesis empezó el curso de auditoría de sistema de control interno y empecé a estudiar, a meterme en todo curso. Me metí en el Instituto de Auditores Internos del Perú, ¿no? Que es filial de asociado al Global de Estados Unidos. Entonces, desde ahí empezó, ¿no? Y cada vez que descubría algo de auditoría interna me enamoraba más, ¿no? Y así fue como... Y luego esta historia te cuento que se la he contado al presidente, el director de la caja, ¿no? Y la verdad que cuando conversamos sobre eso, claro, él me ubicaba también a mí, ¿no? Porque Trujillo no es es una ciudad relativamente pequeña, se conoce mucha gente, y él sí recordaba el curso, ¿no? Y la verdad que muy felices los dos, ¿no? De contar esta experiencia, ¿no? De que a raíz de su exposición, pues yo me enamoré del autor interno. Ahí, Erika, creo que coincidimos yo en algunas otras charlas, en ediciones pasadas y que he hablado, y seguramente como lo decís, lo acabas de reafirmar. Yo considero que auditoría interna te da una visión integral de la organización, cosa que no dan muchas, digamos, sectores en los cuales tú estás. Tú estás en compras y obviamente puedes ser un experto comprador con toda la dinámica propia, pero no te da esa visión integral que sí tiene que tener el auditor y que cada vez lo tiene que tener por esas visiones nuevas que no solo tiene que preservar valor, sino tiene que agregar valor, tiene que desafiarse, bueno, toda una serie de conceptos que seguramente ahora un poquitito en algunas otras preguntas lo comentaremos, pero es interesante. Y de hecho yo charlaba una vez con un director de auditoría interna de una empresa alimenticia que decía que para sus directivos, de alguna forma aquellos que la compañía lo tiene individualizado como que tiene potencial, tiene que pasar por auditoría interna, ¿no? Tiene que tener la visión de auditoría interna. Auditoría interna es una escuela porque da una serie, bueno, da una visión de riesgos, hay una serie de elementos propios de auditoría interna que sirven después para quien va a tener las riendas de una compañía y demás porque, como vos decís muy bien, dan una visión integral. Cuando uno está en auditoría interna tiene la posibilidad de ver un montón de cosas, ¿no? Ujú. Y a- Correcto, sí, así es. Además, yo cuando estuve en auditoría externa, por ejemplo, a diferencia, también yo recuerdo que me daba también la posibilidad de ver un montón de negocios, ¿no? Porque yo saltaba en una industria siderurgia, a un laboratorio, etcétera. O sea que obviamente siempre me gustaba esas recorridas a planta en la cual uno veía toda la línea productiva. Pero bueno, eso es algo que me quedo con lo que vos decís, ¿no? De que obviamente auditoría permite ver el proceso de una empresa, si uno lo hace bien, de punta a punta, y eso obviamente uno aprende mucho más, ¿no? Y entonces, ya metiéndonos un poquito más en esta charla relacionada con auditoría, es, bueno, ahora ya estás en auditoría, obviamente tenés tu departamento de auditoría, gestionás, en este caso, un departamento de auditoría interna, y para el que está ahí por ser auditor o que tal vez está ya siendo auditor, ¿cómo gestiona Erika el día a día en el departamento que le toca liderar? Bueno, antes de gestionar el día a día, bajo nuestro perfil de auditor que tenemos, nosotros planificamos, ¿no? O sea, tenemos un plan, no es que somos improvisados, día a día improviso y voy haciendo, no, no, no. La auditoría interna, uno de sus principios es que debe tener toda una base de planificación, ¿no? Nosotros partimos por un plan,
Un plan preparado el año anterior y aprobado formalmente, porque somos una institución supervisada también, ¿no? Y ese plan lo que hacemos es sí eh, particionarlo, digamos, en los 12 meses, ¿no? Pero lo vamos controlando y supervisando permanentemente. No es dinámico, puede cambiar inclusive, ¿no? Y eso lo hago no sola. Mi estilo de liderazgo es un estilo de cercanía, de compartir, de comunicación. Yo tengo bajo mi cargo dos jefes, ¿no? Y en realidad, inclusive a las reuniones que tenemos formalmente una al mes, siempre después de cada comité de auditoría, pero coordinaciones todos los días. A la reunión inclusive la llamamos reunión de líderes de UAI, Unidad de Auditoría Interna, ¿no? Así le llamamos, reunión de líderes, ¿no? Entonces, realmente el día a día nosotros ya previamente, nuestra mecánica es, ¿no? Tenemos un plan, nos reunimos como líderes de auditoría y empezamos a asignar los proyectos en base a los perfiles de los auditores, ¿no? A sus experiencias, ¿de acuerdo? Y empezamos a supervisar, ¿no? El trabajo y monitoreamos en el tiempo el cumplimiento de todos los objetivos de cada proyecto de auditoría, ¿ya? Paralelamente, tenemos también diversos proyectos de gestión de la unidad de auditoría interna, ¿no? Por ejemplo, estamos en todo un proyecto de automatización que le llamamos Sistema de Auditoría Continua, que tiene también reuniones particulares de monitoreo donde participo yo como líder principal, mis dos jefes y el staff de ellos que están relacionados directamente al proyecto. No es todo, no son todos los auditores, ¿no? Lo que sí hacemos es luego replicar los avances a todo el equipo. Pero tenemos así ya actividades, digamos, preestablecidas, preprogramadas, encargos especiales también que nos pueden dar, digamos. Hoy tenemos un encargo especial, por ejemplo, el directorio, entonces estamos monitoreando día a día, pero basados en el plan, después del comité de auditoría, tenemos una reunión de líderes donde inclusive partimos en esa reunión de líderes, después de un comité de auditoría, partimos analizando el comité, haciendo como digamos, una retrospectiva, ¿no? ¿Qué nos fue bien? ¿Qué no nos fue tan bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿No? ¿Cuál fue la impresión de los stakeholders? En este caso, en nuestro comité participan los tres miembros del comité de auditoría y también las tres gerentes centrales de la caja, ¿no? Entonces, claro, ellos con voz, sin voto, ¿no? Y entonces estamos ahí viendo cómo ir mejorando, cómo ir viendo, ¿no? Pero el día a día es eso, ¿no? Tenemos ya planificado qué hacer, vamos monitoreando en el tiempo y si hay cambios o ajustes que hacer, también tomamos las decisiones de forma dinámica, rápida y reorientamos el trabajo, ¿no? Pero es diario, ¿no? Como ahora hay miles de comunicaciones, nos comunicamos teléfono, por Teams, mensajes de Teams, un grupo también que tenemos de WhatsApp, que más usamos el Teams, ¿no? Y bueno, las reuniones presenciales, que hoy por hoy estamos en un teletrabajo total, la gran mayoría de nosotros, pero sí nos preocupamos en cuatrimestralmente vernos presencialmente en la sede, porque es necesario también el vernos, ¿no? Y el compartir no solo temas laborales, sino también la parte de la confraternidad, ¿no? Y la unión que debemos tener entre equipo, ¿no? Pero ese es más o menos, ¿no? Nuestro día a día. Y ahí comentabas, porque justo te iba a hacer una pregunta, tú nos definías, obviamente, la caja es una institución regulada, me imagino con un montón, obviamente, de reglamentaciones, porque está de exposición pública, maneja fondos, tal vez tienen algún carácter social o no, etcétera. Tiene un montón de condimentos que hacen que seguramente tiene una serie de órganos que la regulan. Y ahí comentabas que definías el plan, obviamente que lo tenías establecido, pero después nos dijiste un poco, pues yo justo te iba a preguntar esto de qué pasa con lo que se llama mucho ahora la velocidad del riesgo, ¿no? Que es de alguna forma como los riesgos muchas veces van mucho más aceleradamente de que nosotros podemos enfrentarnos, ¿no? Y ahí un poco, tal vez para clarificar, vos algo nos dijiste, ¿no? Que este plan obviamente tiene algunas revisiones como para reorientarlo en el caso de que haya una situación
que justifique que debamos volver a replantearnos, ¿no? Sí, correcto. Eso nos ha ocurrido por situaciones que han pasado internas en la institución. De repente un proyecto nuevo que no se tenía planeado cuando se preparó la planificación de auditoría, ¿no? Y que nos toma a nosotros, o sea, retomar, ¿no? O sea, hacer un cambio de dirección y de repente reemplazamos actividades o si tenemos por ahí un número de horas hombres no programadas, la asignamos en esas horas, ¿de acuerdo? Pero por eso es importante, ¿cuándo es que tomamos esas decisiones? En esas reuniones mensuales con los líderes de auditoría interna, ¿no? Después del comité, reunión mensual y ahí tomamos la decisión. Revisamos el plan. ¿Qué nos toca en este mes que viene? Esto. ¿Estamos bien? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay una situación apremiante? ¿Hay algo emergente? ¿Qué hacemos? Y ahí es donde tomamos la decisión, ¿no? Y podemos hacer algunos ajustes, algunos cambios. Y lógicamente, como somos regulados, tenemos que también estar reportando eso no solo al comité de autoría, sino también en nuestro caso a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, ¿no? Bien, perfecto. Y bueno, siguiendo con esto, obviamente las organizaciones y la auditoría interna como tal, eh, no es un lecho de rosas, ¿no? Obviamente, y de hecho, si uno como función de auditoría interna, además de aseguramiento, quiere obviamente ser socio estratégico, etcétera, acompaña a la organización en cada una de las decisiones, ¿no? Y las organizaciones a veces sufren crisis, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Entonces acá viene un poco, la pregunta es, y esto es para un poco comparar estilos de liderazgo, metodologías que obviamente siempre pueden existir momentos críticos, ¿no? Dentro de la función. En este caso es vos, Erika, ¿cómo enfrentás una situación de crisis? Bueno, lo primero que hacemos nosotros es tomar las cosas con calma, ¿no? Porque ante una crisis desesperante, la situación se complica, ¿no? Tomamos las cosas con calma, analizamos y reevaluamos la situación y tratamos de buscar alternativas, ¿no? De qué podría solucionar esa situación. Lo pasamos con la pandemia, y creo que todos lo hemos pasado con la pandemia, ¿no? O sea, pasó la pandemia, se vino la pandemia, ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces, ahí muy importante, primero, tomamos, fuimos pacientes, ¿no? También buscamos las mejores prácticas, ¿no? Porque no hay que crear la pólvora, ¿no? Entonces, pero sí lo que hicimos fue buscar las mejores prácticas. ¿Qué estaban haciendo las instituciones más grandes que nosotros, ¿no? Y tratar de replicar y adecuarlo a nuestra realidad. A mí me gustó mucho un paper, por ejemplo, del Instituto Australiano, que sacó en pandemia. Excelente, ¿no? ¿Qué debe hacer un auditor en pandemia? ¿Qué debe auditar un auditor en pandemia? Y básicamente te dijo no audites, te dijo ejerce el rol antes consultoría o y asesoría, ¿no? Entonces, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, primero, tomamos con calma la situación. Segundo, reevaluamos, analizamos, buscamos información de buenas prácticas, ¿no? ¿Quién pasó esa situación, esa crisis? O si es nueva, ¿qué organizaciones están hablando sobre eso? Y tratamos de adecuar y replicar en la organización, ¿no? El objetivo es siempre ir generando ese valor como auditores, ¿no? A nuestros principales stakeholders y también acudir a ellos, ¿no? Nosotros en pandemia acudimos al directorio, al comité de auditoría, a la gerencia, ¿no? Y preguntamos, ¿no? Eh, ¿Qué rol es el que tú ahora necesitas nuestro? Porque no podíamos en ese momento ir a hacer una visita a una agencia cuando pues todo el mundo ni estaban yendo o estaban con los temores y los miedos. Estoy hablando de los primeros días de COVID, ya después la gente iba con su mascarilla y todo, pero a un inicio pues fue algo desconocido, fue una crisis total para todos, ¿no? Entonces hay que reinventarnos ahí. Creo que la palabra es esa, ¿no? Buscar, analizar, tomar con paciencia las cosas y ver cómo podemos reinventarnos para enfrentar esa situación
y generar ese valor como objetivo de auditoría que tenemos que cumplir, ¿no? Perfecto. Ahí justo hay una frase que decía mi papá, que decía, vísteme despacio que estoy apurado, ¿no? Que sería más o menos un poco ese tema, ¿no? Claro. Que ante la urgencia, tomarse las cosas con calma, ¿no? Si no va a ser peor, ¿no? Y entonces, eh, yendo un poco, comentamos un poco ahí lo del plan de auditoría, pero voy a ir un poquito más en profundidad. En realidad estamos en marzo, pero bueno, imaginemos que estamos ahí por septiembre, octubre del año 2024 y bueno, debes de alguna forma realizar el plan anual de auditoría para el 2025, ¿no? ¿Qué elementos, ¿no? Ya con un poco lo que estás viendo ahora y lo que obviamente son aspectos que a vos te llaman la atención o querés de alguna manera destacar, ¿cómo elaborarías el plan anual de auditoría 2025 y qué elementos les darías relevancia, ¿no? Se formarían parte de ese plan. Ujú. De acuerdo. Bueno, ya nosotros, te diré que en la caja venimos armando no solo planes de trabajo, sino planes estratégicos, adelantándonos a las nuevas normas globales, ¿no? Que te piden ya ahora un plan estratégico, ya no solo un plan de trabajo. Entonces, nosotros empezamos el trabajo estratégico más o menos en septiembre, la última semana de septiembre, pero la empezamos a trabajar primero con los líderes de auditoría interna, mi persona con dos jefes más, ¿no? Empezamos ese trabajo, eh, no sé si escuchan por ahí el avión, hay un sonido, Sí, ahí hay un sí. sonidito, sí. Me hagan disculpar, pero estoy en una zona, yo en Lima, donde pasan muchos aviones y se escucha un poquito ahí. Bueno, empezamos haciendo en septiembre nos reunimos y empezamos a revisar diversas cosas, ¿no? En esas fechas lo que más empezamos a ver es un poco los cambios regulatorios, ¿no? Porque todos los años nuestra superintendencia, entiendo como muchas superintendencias de varios países, hay muchos cambios, muchos ajustes, no, novedades, ajustes, cambios, modificaciones. Entonces, empezamos a tomar nota de todos esos aspectos. Empezamos a coordinar también con nuestra área de planificación estratégica de la caja, porque ya también más o menos en septiembre ellos empiezan a trabajar la planificación estratégica. Participamos de la mayoría de las reuniones estratégicas de la caja porque necesitamos ver cuál es esa visión que tiene la organización para poder también alinear a la visión con la visión de auditoría interna, ¿no? En qué proyectos van a estar, qué cosas van a hacer, cuál es su hoja de ruta de los temas de innovación, es decir, todos los aspectos estratégicos de la organización, nosotros empezamos a empaparnos desde septiembre de esos temas. Entonces tenemos el tema estratégico, tenemos el tema regulatorio, que lo vamos viendo, ¿no? Y más o menos por el mes de noviembre tenemos nosotros reuniones, ¿no? Para identificar con nuestros stakeholders, que en este caso es el directorio y la gerencia central, son tres gerentes centrales, empezamos a identificar con ellos esos principales riesgos empresariales que puedan impactar en la organización. Riesgos existentes como riesgos emergentes. Y nos basamos mucho en la información pública que tenemos, ¿no? A nosotros, bueno, nos hemos hecho miembros de varias asociaciones corporativamente, ¿no? Bueno, del Instituto Global de manera individual. En el Instituto de España somos asociados corporativos y ahí nos brindan una información que inclusive consolida la información de muchas, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen un análisis muy interesante sobre el focus risk, ¿no? Que es un poco el abanico de riesgos a nivel, inclusive ahora en este año 2024 han sacado dos versiones, la versión del Focus Risk a nivel mundial o Europa y otra versión Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay un poco de ahí, más información pública que tenemos acceso, más la información de la superintendencia,
como que hacemos un collage de cuáles podrían ser esos riesgos existentes en Caja Trujillo, como esos emergentes que podrían ocurrir. Y a esos dos tipos de riesgos le llamamos riesgo empresarial, que son un abanico más o menos de entre 10 a 15, ¿no? Más nos orientamos por un número de 10 riesgos más importantes, que no los priorizamos nosotros como auditoría, sino los priorizan los stakeholders. O sea, queremos saber qué es importante para ellos, cuáles de esos riesgos para ellos, según la criticidad, ¿no? Ellos lo priorizan, ¿no? Y de los 15 que le pasamos, priorizan unos 8 o 10, y sobre esos 8 o 10 son los que centramos nosotros nuestra labor de auditoría principalmente. Entonces, todo ese trabajo lo empezamos a hacer más o menos, como te digo, desde septiembre. Entonces, al final, ¿qué incluye el plan estratégico de auditoría, ¿no? Incluye las estrategias que nos vamos a plasmar para seguir creciendo y generando ese valor a nuestros stakeholders. Dentro de ellos tenemos un proyecto muy importante que le llamamos auditoría continua, no es otra cosa más que la automatización de todos nuestros proyectos de auditoría que podamos automatizar, porque la automatización se va a lograr en tanto la información la tenemos de forma digital, no puedes automatizar algo manual, ¿no? Entonces, estamos en ese proyecto y tenemos estrategias que nos permiten ir sumando a este proyecto grande de sistema de auditoría continua muchas automatizaciones para liberar horas hombre y que el auditor se encargue más del tema del análisis, de la investigación, de profundizar y de generar esas recomendaciones que generen valor a la organización, ¿no? Esa es la parte estratégica. Y la parte ya del trabajo en el año, ¿no? Incorporamos los dos ingredientes que te digo, ¿no? Uno, el regulatorio, porque nuestra superintendencia nos dice tienes que revisar esto, esto, esto y esto, ¿no? Y el otro, el ingrediente del plan basado en riesgos, ¿no? Es decir, de todo ese abanico de 8 o 10 riesgos empresariales, ¿no? Qué controles, qué procesos tengo que auditar que estén apalancando o apalancándose en ese riesgos, ¿no? Entonces, al final, hacemos una auditoría de los principales, de todo el universo de controles, identificamos aquellos controles, ¿no? Que están apalancando ese riesgo empresarial, ¿no? Y empezamos a hacer una auditoría basada en riesgo, regulatoria, pero a la vez monitoreamos también todos nuestros proyectos estratégicos que tienen la visión de automatizar los procesos y los proyectos de auditoría interna, ¿no? Ese es un poco el mix que manejamos dentro del plan. Perfecto, Erika. Yo me quedo con dos cosas, ¿no? Una, de alguna forma, con esa interacción con la visión estratégica de la compañía, ¿no? Porque ahí obviamente vemos como nosotros tenemos que ir en la misma ruta de la compañía. No podemos hacer nuestro plan de auditoría totalmente disociado de obviamente de las estrategias que tiene la compañía, ¿no? Y ahí por eso básicamente de lo que yo me quedé es que el primer paso es esperar a que se defina la estrategia, cómo van y a partir de ahí vos construís tu plan de auditoría, pero obviamente ya teniendo ese input, ¿no? Que eso es fundamental y que tal vez en otras épocas auditoría se mandaba solo, hacía sus propios planes y no tenía después una relación así. Después nos pasaba que digamos, la gerencia no le veía valor porque obviamente tal vez había ciertas cosas que no estaban alineadas con sus propias preocupaciones, ¿no? O sea que eso lo destaco. Y el otro tema que destaco, que hablaste ya, y eso me sirve para introducir a otra pregunta, vos hablaste de la tecnología, de hecho ustedes, vos ya comentaste, estás en un proyecto de auditoría continua en el cual querés sistematizar los datos, querés tener un análisis en tiempo real. La tecnología por algún lado veía, cada vez tenemos un montón de datos, pero esos datos es difícil, no tenemos el insight, o sea, tenemos un volumen de datos, pero está difícil el análisis y necesitamos herramientas que nos permitan analizarlo, ¿no? Y más me imagino en una organización como un banco, que debe ser operaciones, o sea, debe manejar un montón de información. Entonces, aprovechando esto, te voy a llevar un poco a una visión de acá a 5 años.
que no es mucho, pero con la tecnología como viene es mucho, porque obviamente los tiempos cada vez se aceleran, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo ves vos entonces o hacia dónde va la auditoría de acá a 5 años, según tu visión? Ujú. Bueno, en realidad, lo primero que se nos viene como auditores es los nuevos cambios en las normas globales de auditoría, ¿no? Eso ya es 2025, ¿no? Entonces, este año ya se publicaron eh, y el otro año se empiezan a aplicar. Eso es un cambio profundo. ¿Por qué? Porque ya no solamente en nuestro propósito está el generar valor, el proteger a la organización, sino está el mejorar. Esa palabrita que nos han puesto ahí es retadora, ¿no? Porque ya no solo protejo con mi rol de aseguramiento, que principalmente es la protección, sino ahora también tengo que mejorarlo. Entonces es un desafío grande el proteger, ya el proteger era un desafío grande porque es un universo de cosas que hay que ver y hay que proteger lo crítico, lo relevante, pero ahora hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, creo que lo que se nos viene es seguir posicionándonos en el rol de aseguramiento, de auditoría, en la protección del valor de la organización, pero ahora se nos viene un reto más grande, que creo que ya desde los años 2000 por ahí se pretendía mejorar el rol de consultor, hoy asesor, ya no es consultoría, es asesoría, pero creo que no se ha logrado el éxito que se busca en auditoría bajo el rol de asesoría. La mejor forma de mejorar el valor de una organización es brindándole a la organización, a través del aseguramiento, recomendaciones, no solamente de que se haga lo que se debe hacer, sino cómo llevar a la organización a cómo a realizarlo, ¿no? Y en el rol de la asesoría es un reto mucho más grande, ¿no? Es ser el asesor de confianza de la gerencia, del directorio, ¿no? Que te sientes en la mesa con ellos, que consulten contigo algunos aspectos, que estés involucrado en los proyectos más importantes de la organización para que des como auditor tu punto de vista, ¿no? En los tres pilares que generalmente se mueve el auditor, que es el buen gobierno, la gestión de riesgo, el control interno, pero llevado a un nivel más estratégico, ya no solamente del control, del proceso que auditamos, sino de la estrategia. Entonces, se va por ahí el tema de posicionar más el rol de asesor, ¿no? Para eso tenemos que ser expertos en control, en riesgo, en gobierno, en estrategias, ¿no? Y orientar por ahí a la organización a cómo deben ir dándose las cosas, que fluya bajo nuestra experiencia, ¿no? El logro al final de la visión y misión institucional, porque es para eso se crea una organización. Pero también no podemos dejar de ver el tema de la innovación, ¿no? Y de la tecnología, ¿no? Hoy por hoy, organización o departamento de auditoría que no incorpore estos ingredientes se va a quedar desfasado, ¿no? ¿Y para qué o con qué objetivo, ¿no? Incorporar temas de tecnología, temas de innovación en auditoría interna? Porque necesitamos que las cosas que son bastante operativas, que nos demandan muchas horas hombre, lo haga la tecnología. Y nosotros descarguemos esas horas hombres del plan de trabajo para que el auditor sea más, ejerza un poco más ese rol de asesor, ¿no? Ese expertise que tenemos, porque la tecnología lo que todavía no puede, no se ha podido por mucha inteligencia artificial que haya, lo que no se ha podido todavía lograr es ese razonamiento, ese pensamiento, digamos, temas críticos, ¿no? Esa criticidad que nosotros como humanos tenemos, ¿no? Y que podemos proponer a la organización para que pueda lograr sus objetivos. Entonces, en auditoría de la caja estamos concentrados en la estrategia de innovación, de automatización y de digitalización, ojo, porque antes de hablar de automatización hay que digitalizar.
No podemos automatizar, por ejemplo, los dashboards de reportes de auditoría si no tenemos la información digitalizada, ¿de acuerdo? Entonces hay que partir por la digitalización para pasar a la automatización y a la innovación en nuevas herramientas, ¿no? Que hoy por hoy, bueno, son principalmente lo que es la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero demos los pasos, ¿no? En auditoría nosotros hemos dado los pasos, o sea, no podíamos irnos a una analítica predictiva si no pasábamos por una analítica descriptiva, ¿no? O sea, tenemos que ir dando los pasos. A veces por cuestión de moda, todos usan inteligencia artificial, yo quiero irme a la inteligencia, no es así. Hay que ir dando los pasos. Nosotros ahorita estamos en la etapa de analítica descriptiva, ya la tenemos desde el 2019, bastante potenciada. Estamos entrando, el año pasado hemos entrado a la analítica predictiva, ¿no? A través de un modelo de predicción principalmente enfocado en el riesgo de fraude, ¿no? Y lógicamente el siguiente paso será la analítica prescriptiva, pero tenemos que seguir esos pasos porque, ¿no? Y no podemos dar el salto a algo porque es novedad nada más, ¿no? Y buscarle también el tema de la innovación en la tecnología. Nosotros ya hemos tenido experiencias de, y sí nos ha pasado, ¿ah? De querer, que queremos esto porque ya está en moda, todo el mundo lo tiene, tenemos que tenerlo. Y luego nos hemos puesto a pensar, porque hemos ido y hemos retrocedido también. Esos son avances y a veces retrocesos, ¿de acuerdo? Tenemos un enfoque ágil, ¿no? Que nos permite equivocarnos, corregirnos y volver a repuntar, ¿no? Entonces, nosotros partimos de una base y luego dijimos, pero ¿por qué tanto? Vayamos al origen, ¿no? ¿Y cuál es el origen? ¿Y qué es lo que deseas tú? O sea, la tecnología puede estar, pero lo más importante es saber qué buscas, cuál es el objetivo. Y al final nosotros concluimos que nuestro objetivo era, primero fue digitalizar, lo cual lo logramos, lo tenemos como auditoría casi todo digitalizado, y identificamos en la organización qué tiene digitalizado, porque la organización también no es que todo lo tenga digitalizado. Hay parte que tiene, hay parte que quizás no. Luego de la digitalización pasamos a la automatización. Ok, lo que yo ya tengo digitalizado lo voy a tratar de automatizar. Lo que la organización tiene como digitalizado lo voy a tratar de auditar de forma automatizada. ¿De acuerdo? Y ahora el siguiente paso, como te digo, ya es buscar modelos predictivos que nos permitan adelantarnos un poco a esos posibles riesgos, principalmente el riesgo de fraude, ¿no? Pero en conclusión, para mí son dos cosas que tenemos que tener a la vista, entre muchas, pero las más importantes es el cambio en las nuevas normas globales, que son más exigentes, te piden más evidencias, ¿no? Te generan, te agregan esa palabrita ya no solo de proteger, sino de mejorar, ¿no? Posicionar el rol de asesor, ¿no? Que creo que por ahora todavía no se está logrando como se quisiera, al menos como es el propósito del Instituto Global, ¿no? Y lo otro es seguir digitalizando, seguir automatizando para poder dar los saltos a estas nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial, el machine learning, y bueno, todas esas nuevas tecnologías que también son importantes que vayamos conociendo, identificando casos de uso e ir implementando dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Creo que por ahí sería mi conclusión, Javier. Perfecto. Yo justo ahí cuando comentaba, hace 2 o 3 días justo estaba viendo una charla de Jorge Vadillo que dio y veía algo que yo asociaba. En este caso fue Javier Falato, que en realidad proponía un slide en el cual, en una presentación de Javier, que le hacía, le preguntaba a ChatGPT precisamente cuáles son los empleos que no voy a, de alguna manera, sacar, ¿no? Como que ChatGPT dijera cuáles son los empleos en los cuales yo no me voy a hacer cargo. Y ahí enumeraba un montón de aspectos relacionados con aquellos empleos que requieren juicio, aquellos empleos que requieren innovación, aquellos empleos que requieren alguna dinámica de análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo asociaba con lo que vos decís, ¿no? O sea, que es precisamente a lo que tenemos que ir en la medida del componente que nos agregó las Nogai, que es no solo conservar, sino que de alguna manera es multiplicar el valor. Como vos decías, conservar ya en organizaciones es un desafío, pero
hay que mejorar. O sea, la vara está un poco más alta. Si antes lo hacía, y para mejorar, obviamente vamos a tener que ponerle un poco más de cerebro, ¿no? Porque, y manejar otros skills interpersonales también decía, y que los vamos a tener que tener si queremos de alguna forma ser asesores de confianza. Y lo otro que relacionaba, seguramente que tú también que estás en la profesión y todo, y que nos damos cuenta, obviamente que es un tema que el Instituto Global tiene muy presente, lo que es la tecnología y hacia dónde vamos, es, por ejemplo, todo este programa que ya ha arrancado en el 2023 y que en el 2024 ya se empezaron a hacer cuentas, que es la visión 2035, ¿no? Que es hacia dónde va la auditoría interna, ¿no? Que 2035 parece mentira, pero ya son 10 años, ¿no? O sea, ya, no es mucho, pasa rápido y puede pasar un montón de cosas, ¿no? En la cual hay una hoja de ruta y decir, seguimos como estamos, protegemos, nos convertimos en una profesión que preserva, ¿no? Como los romanos, una institución, ¿no? En mármol, o nos adaptamos porque si no, de alguna forma, eh, nada, nos va a llevar puesto la realidad. Y lo que vos comentás en todas estas cosas es como que en lo tuyo veo que para dónde elegiste precisamente. Hay que actualizarse, usar la tecnología como apalancamiento eh, e innovar, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, nos hemos puesto una estrategia que le llamamos VIA, B grande y A. Y ahí hemos centrado nuestro esfuerzo. ¿Qué significa el VIA? Como tenemos una auditoría con un enfoque ágil, ¿no? La B significa backlog, que para una auditoría ágil es el programa de auditoría, los procedimientos de la auditoría, ese es el backlog, ¿no? La I significa la idea y la automatización. Por eso es vía. Nuestra estrategia se llama vía UAI. ¿Y qué cosa es el vía UAI? Son proyectos de auditoría o mini proyectos de auditoría que el auditor establece desde el backlog. O sea, el auditor se le encarga un proyecto de auditoría, auditar los procesos logísticos, por decirte, ¿no? O los controles, principales controles del proceso logístico, ¿de acuerdo? Pero tiene un backlog. El backlog, el programa de auditoría, ¿de acuerdo? Lo que hace el auditor en la letra B o backlog, que es en una etapa de descubrimiento, lo que hace el auditor ahí es identificar los procedimientos del backlog o del programa de auditoría que podrían automatizarse, ¿de acuerdo? Luego se va a la I, ¿no? Y la I es la idea. El auditor, esa idea que tiene de automatización del backlog, la presenta en un evento que en una auditoría ágil se llama el evento, la reunión de retrospectiva. En nuestras reuniones de retrospectiva, el auditor presenta su idea bajo un formato inclusive que tenemos establecido, ¿no? Presenta su idea. En esa reunión de retrospectiva participo como líder y participa el jefe. Los jefes de auditoría, el gerente de auditoría y el equipo de auditores participan en esa reunión de retrospectiva. Porque muy aparte de que revisan el proyecto, cómo les fue, cuáles fueron los cuellos de botella y todo lo demás, aterrizamos en la aprobación preliminar de los VIA, ¿de acuerdo? Y luego que el gerente de auditoría, el jefe de auditoría aprueba de manera preliminar ese proyecto propuesto por el auditor en base al análisis del backlog, ¿de acuerdo? Se automatiza. Va al equipo de auditores que forman parte del equipo de auditoría continua, donde ahí tenemos un staff de auditores de tecnología e información, entre otros auditores expertos que analizan. Y este auditor, lógicamente, que hizo la propuesta, forma parte de ese proyecto. Por eso te decía que teníamos nosotros, aparte de nuestras reuniones mensuales, formales y reuniones permanentes con los líderes, tenemos reuniones específicas cada 20 días del equipo de auditoría continua. Y ahí es donde monitoreamos los avances de estos proyectos que internamente lo hemos puesto con las palabras del acrónimo VIA UAI. Esas palabras han permitido calar inclusive en el auditor. Oye, tú un auditor en la caja Trujillo le dices, oye, ¿y tu vía, güey? ¿Y tu vía tal? Entonces ya es una palabra posicionada. Y la verdad, Javier, que no pensamos cambiarlo.
porque nos está funcionando. Estamos automatizando nosotros a través de nuestra estrategia vía UI, ¿no? Y ese es el objetivo que tenemos. Además, como decís, y lo veía, y según lo que veo, cada auditor que tiene su vía UAI es como su especie de hijo, ¿no? Y es un logro. Supongo que cuando Así. todo eso cierra como tal, es muy palpable decir, yo lo hice y lo logré, ¿no? Entonces que el componente psicológico de involucramiento me parece que es muy importante, ¿no? Como vos decís, ¿no? Que es mío, ¿no? Es algo que yo soy responsable, estoy empoderado en esto y lo puedo hacer. Así que se ve una estrategia bastante interesante como para que el que está en la trinchera se vea empoderado a saber que puede aportar soluciones. Bueno, Erika, y entonces estamos ya en la última pregunta, ¿no? Ya transcurrimos más o menos una hora, así que realmente transcurrió bastante rápida y amena la charla, ¿no? Y entonces para el que nos está escuchando, ¿no? Que ya vio, ya entendió un poco, uy, Erika, cómo maneja, qué enseñanzas nos dio, mirá qué interesante. Para el que está por elegir, ¿no? El que está de alguna forma pensando en este caso, em, ir a la función de auditor interna o no, su futura profesión, ¿no? Sale de la facultad, ¿no? ¿Qué le decís a esa persona que está por salir de la facultad y decirle por qué tiene que ser auditor interno? Wow, a ver, yo diría que si tú quieres conocer tu propia organización o trabajar en otra organización y conocerla a profundidad, dedícate a la auditoría, ¿no? Si tú quieres aportar y generar o ser parte de esos cambios importantes en la organización, dedícate a la auditoría, ¿no? La auditoría en realidad te deja muchas satisfacciones, ¿no? Además, he podido comprobar con otros colegas que se dedican a otras ramas o otras profesiones que hay algo muy bonito en la auditoría interna, que es universal. O sea, la profesión de auditor en el Perú es similar que en otros países. Por eso es que tenemos un instituto global que da las pautas, los lineamientos, ¿no? de cómo debe desarrollarse la profesión o la función de auditoría interna, que es aplicable en todo el mundo. Eso no se ve mucho en común en otras profesiones, ¿no? Entonces, no son muchas en realidad. La auditoría es una de estas profesiones que tú aprendes y lo que aprendes se aplica a nivel internacional, ¿no? Puedes ser auditor en Perú, en Argentina, en México, en España, o en otros países, ¿no? En Australia puedes ser auditor y todos bajo los mismos lineamientos, o sea, está tan bien organizado, la verdad, el rol y la función que ejerce el Instituto de Auditores Global de Estados Unidos es muy importante y cada uno de sus capítulos en cada uno de los países tienen un rol muy importante, muy significativo, que resaltan y fortalecen la labor del auditor interno. Y hoy por hoy, el auditor interno es muy valorado en las organizaciones, ¿no? Y por eso inclusive, ¿no? Reguladores exigen la presencia del auditor en una organización, ¿no? En las instituciones financieras, creo que a nivel mundial, en el Perú no es la excepción, se exige el rol de un auditor, ¿no? Porque tenemos un privilegio muy importante, ¿no? Que es esa independencia, ¿no? De opinar. O sea, es humano, puede ser un gerente muy honesto, muy transparente, ¿no? Que reporte lo que debe reportar al directorio. Eso existe, ¿no? Hay profesionales que son así, ¿no? Pero siempre el lado humano de la subjetividad te va a llevar a que muy probable que algo de lo que tú estés a cargo seas totalmente objetivo. Es humano realmente a veces puedes decir, mira, sabes que este aspecto mejor lo suavizo porque yo soy el responsable. Entonces, esa característica el auditor no la tiene. ¿Por qué? Porque el auditor no está a cargo de tal proyecto, de tal actividad, de tal función. Entonces, con total independencia y con total objetividad,
puede hacer reportes al directorio de la realidad, ¿no? De las cosas, no para, con el ánimo de mortificar a alguien, sino más bien con el ánimo de ver las cosas con claridad para tomar decisiones conscientes de lo que se debe hacer para mejorar tal aspecto, ¿no? Entonces, esa función, ese rol del auditor es muy peculiar, muy particular, de muy gran posicionamiento y que realmente ayuda a la organización para seguir creciendo, para seguir logrando sus objetivos institucionales y lograr su visión y su misión institucional. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es lo que hace un auditor interno? ¿Cuál es su rol principal del auditor interno? Y yo siempre le digo a mi staff que la respuesta como auditores debe ser que nosotros contribuimos al logro de los objetivos estratégicos y la visión y la misión de nuestra organización. Contribuimos. ¿A través de qué? A través de nuestro rol de aseguramiento, ¿no? Y de asesoría. Entonces, a través de esos dos roles contribuimos al logro de los objetivos institucionales, la visión y misión de la organización. ¿Y una organización para qué está? ¿Para qué se crea? Al final, ¿cuál es el fin de la organización? Es lograr su visión, es lograr su misión. Y si yo como auditor contribuyo a eso, la verdad que es un propósito, es el máximo de los propósitos de una organización y creo que es el sentido que le tenemos que buscar y encontrar a nuestra labor de auditores internos, ¿no? Creo que con eso, si no se animan, ya no hay que más los anime, qué más que aportar a la visión de la organización, ¿no? No voy a agregar nada, o sea, yo con esto ya lo pongo en las tablas de la ley de Moisés, lo que dijiste, o sea, porque está genial. Lo único que voy a aportar un poquitito, que también comentábamos ahí, que es interesante, y eso, como hablaste vos del Instituto Global y todo, que es una profesión que se desafía, porque si estamos hablando de la visión que tiene que tener la profesión de acá a 10 años y vemos todo esto y lo que vos comentaste, de que ya no protegemos valor, sino que también lo mejoramos, es una profesión que se quiere desafiar, no está estancada en el tiempo. Entonces, también es otro, digamos, aliciente para saber que estamos en una profesión que sabe que tiene que evolucionar y de hecho lo está haciendo, ¿no? Y después, y antes me quedo, obviamente, con todo ese material de marketing que tenés para captar auditores, así que es así, o sea que es mejor objetivo que ese en una organización, creo que no podés tener, ¿no? Le deberían grabar en una remera, ¿no? ¿No? Yo velo por el cumplimiento de los objetivos y la misión de mi empresa, ¿no? Es un lema bastante importante. Bueno, Erika, listo, ya con esto te agradezco, hemos transitado una hora y un poquito más. Te agradezco primero por tu tiempo, te agradezco segundo por lo ameno de la entrevista, te agradezco tercero por todos los conocimientos que le pasaste a todos los que están acá, algunos con experiencia y otros no, para saber qué es esto de ser auditor. Em, y te reservo si querés un minuto, como si querés hacer algún cierre o algún resumen final de esta charla que hemos hecho. Si querés, te doy un minutito como para que lo hagas. No, nada, más que yo agradecerte a ti más bien, Javier, por la oportunidad. Como te comentaba al inicio, antes de empezar la charla, nosotros como auditores también no hay que olvidar que estamos comprometidos a fomentar también, ¿no? El rol del auditor, el posicionamiento del auditor, ¿no? Y nosotros siguiendo esos lineamientos también del Instituto Global, ¿no? Estamos siempre aperturados a cualquier invitación que tenga que ver con hablar de nuestra profesión, ¿no? Y que siga mejorando, ¿no? Y justo ese es el mensaje que está llevando hoy por hoy el Instituto Global, ¿no? Que todos participemos, que todos nos involucremos, ¿no? Que hagamos esta encuesta de la visión 2035 de auditoría, ¿no? Esa es la forma de participar, de involucrarnos. Otra de las formas de participar e involucrarnos en la posición o mejorar el posicionamiento de auditoría interna es justamente estas, ¿no? Las charlas, los eventos que tú promocionas, ¿no? Realizas. Y yo la verdad encantada de que me inviten porque no sé si se habrán podido dar cuenta,
pero la auditoría interna para mí es una de mis pasiones, así que hablar de una de mis pasiones, la verdad para mí siempre es gratificante y alegre, ¿no? Así que para cuando necesiten, yo estoy aquí y los apoyo en lo que sea necesario para seguir fomentando la función de auditoría interna dentro de nuestros países y, por qué no, también del mundo entero, ¿no? Bueno, Erika, entonces no va a ser la última vez, entonces que seguramente nos veamos en algunas otras instancias. Y bueno, y para los que están acá escuchando, viendo, también muchas gracias por haber visto este programa. Estén atentos porque este es un ciclo anual, así que tendremos muchas otras personas destacadas en el ámbito de la auditoría. Así que bueno, a todos los que están ahí viendo. Muchísimas gracias, Erika, de vuelta. Mil gracias por tu participación y nos estamos viendo. Nada, a ti. Gracias. Saludos a todos. Cuídense.